a empezar. Muy buenos días, distinguidos miembros de la Policía Nacional. Soy la doctora Julia Sainz y voy a tener el placer de estar con ustedes en este conversatorio académico sobre la función del policía y la legislación penal panameña. Yo quiero, en principio, felicitarlos por la gran labor que usted realiza en la comunidad y darle las gracias en nombre de todos los ciudadanos porque podemos dormir y estar tranquilos gracias a que usted está cuidándonos en todo el transcurso del día y de la noche, exponiendo su vida. Y en perjuicio indirectamente de sus familiares, porque si a usted le ocurre algo en el ejercicio de sus funciones, el principal afectado, aparte de usted, va a ser su familia. Partiendo de esa premisa, yo quiero que usted entienda que yo estoy aquí hoy no para decir cosas que usted hace mal y censurarle. Esa no es la finalidad de este conversatorio académico. Es para que nosotros analicemos situaciones, yo le exponga a ustedes mi punto de vista desde la perspectiva del derecho penal y del Código Penal panameño, y que luego usted interactúe conmigo planteando sus inquietudes y sus puntos de vista ante diferentes situaciones del acontecer nacional con respecto a la seguridad de la ciudadanía, en este caso de la ciudadanía panameña, de todos los miembros, de todas las personas que conforman la sociedad panameña en un momento determinado, que está conformado tanto por nacionales como por extranjeros. Además, no quiero dejar sentado y dejar constancia en actas que la postura mía es totalmente objetiva desde el punto de vista del derecho penal. Una cosa es lo que nosotros hablemos aquí en esta especie de laboratorio de ideas, que es usted allá en el auditorio con aire acondicionado, yo acá desde la biblioteca de mi casa, también una comodidad. Y otra muy distinta es cuando usted está en la calle, cuando está el delincuente, cuando hay una situación a nivel mundial como la que estamos viviendo con la pandemia COVID-19 y que usted tiene que actuar y que le toca a usted enfrentar la realidad y aplicar inteligencia emocional ahí, en ese momento, en el campo de acción, el campo de batalla, que es la calle. Hay que saber interactuar y mediar entre la reglamentación propia que usted tiene como parte de la institución de la policía, la Constitución, el derecho internacional, el Código Penal. Y le repito, la realidad de la calle y su seguridad personal. Pero lo importante es tratar de buscar un balance. Fíjese que yo he puesto en este conversatorio académico el tema o el título, la función del policía y la legislación penal panameña. Antes de darles cuáles son los ejes de discusión, yo quiero señalarles la metodología que vamos a utilizar en este conversatorio. En una primera parte yo les voy a plantear a ustedes ciertos aspectos teóricos, legales, sobre la función del policía y la legislación penal panameña, y luego viene una segunda parte que es el periodo de preguntas y respuestas, que usted podrá preguntar todas las inquietudes que usted tenga. Este es un material que usted va a tener acceso a él a través de mi sitio web y de mi canal YouTube. Antes de empezar al periodo de preguntas y respuestas, vamos a accesar a él para que usted vea y usted me va a poder hacer preguntas en cualquier momento. Es decir,
Si usted ahorita no le surge ningún inconveniente, ninguna interrogante, pero dentro de 2, 3, 4, 5 días, usted tiene una duda, usted accesa a mi canal YouTube, va a buscar este video y ahí usted me escribe. Y yo con muchísimo gusto le contestaré al respecto. Bien, dicho eso, vamos a empezar por establecer cuáles son los ejes de discusión, es decir, los 3 temas sobre los cuales nosotros vamos a conversar hoy. 1, que es el básico. ¿Es el policía una autoridad, sí o no, y por qué? ¿Por qué empezamos con este? Porque de aquí se desencadena una ola de situaciones y que muchas veces, por no definir un marco conceptual, porque usted parte de una norma que es confusa, la propia ley de la policía, el código administrativo, no precisa los conceptos y crea confusión. Usted no es el culpable, porque usted no hace las normas. Usted ni yo hacemos las leyes. El segundo eje de discusión es en qué delitos puede incurrir un policía en el ejercicio de sus funciones. ¿Cuáles funciones? Cuando usted está en la calle, en retenes, en las marchas, en los cierres de calle, en solicitar documento de identidad personal, en la revisión o el registro de vehículos, sobre todo ahora en el tiempo de la pandemia debido al COVID-19, que eso nos cambia muchas veces la película. Y una tercera pregunta o un tercer eje de discusión gira en torno al siguiente interrogatorio. ¿Hasta qué punto a la policía le amparan los eximentes de culpabilidad? Estos son los 3 ejes sobre los cuales nosotros vamos a platicar aquí, a conversar un poco. Empezamos con el primero. ¿Es el policía una autoridad, sí o no, y por qué? Primero, yo le voy a decir en términos generales, lo vamos a ver aquí lo que nos habla el Código Penal, pero en términos generales, para poder determinar que un sujeto es autoridad, este tiene que tener mando y jurisdicción. El mando y jurisdicción quiere decir, en palabras sencillas, que la persona puede decidir sobre derechos fundamentales de un individuo, limitarlos, suspenderlos, y que su radio de acción tiene lugares determinados que puede ser un corregimiento, una provincia, un distrito o toda la república. La persona tiene que tener mando y jurisdicción. La facultad de en algún momento, ese mando y jurisdicción, en síntesis, quiere decir la facultad en un momento determinado de administrar una justicia. ¿Qué tipo de justicia? La justicia penal. Entonces, ese término de autoridad le corresponde al juez, ni siquiera al fiscal, aunque los fiscales tuerzan boca y quieran alarse las vestiduras y azotarse por la pared. Es al juez. El juez es el término técnico para el administrador de justicia, que puede denominarse magistrado, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, juez de garantía, juez de cumplimiento. Es el juez. Y por eso nosotros tenemos ahora con el sistema procesal penal acusatorio inclusive la figura de un juez de garantía, que es el que va a determinar si a una persona se le puede privar de la libertad o no. Si se le puede detener o no, porque una cosa es la detención del individuo y otra es la retención del sujeto del individuo. Entonces tenemos al juez
y personas que en un momento determinado pueden ejercer como juez. En el momento en que los diputados estén fungiendo como fiscales, como jueces de garantía, tenemos todo lo que incluye el poder de la administración de justicia, específicamente al juez, pleno de la Corte Suprema de Justicia, sala penal de la Corte Suprema de Justicia, todo lo que son los tribunales, los juzgados. ¿Qué dice? Aquí yo les pongo. El policía es un auxiliar de la autoridad y la función del policía es clave en la sociedad. Porque a través del policía es que se logra mantener la paz, el orden público y el cumplimiento de esas decisiones que toma el administrador de justicia, que toma la autoridad que tiene mando y jurisdicción. ¿Qué nos dice el Código Penal? El Código Penal tiene un concepto intrínseco en uno de sus artículos, el 357. ¿De dónde sale el 357? Facilito. Y le voy a explicar. En el Código Penal, en el libro segundo, tenemos los delitos contra la administración pública. Y hay un capítulo con una denominación también un poco confusa que habla del abuso de autoridad e infracción de los deberes del servidor público. Aunque usted lo ve con ese nombre completo, ahí hay dos figuras delictivas independientes entre sí. El abuso de autoridad y la infracción de los deberes de servidores públicos. ¿Qué pasa allí con el abuso de autoridad? Que no se debió denominar abuso de autoridad, sino abuso del servidor público en el ejercicio de sus funciones. Porque hace alusión el desarrollo de ese texto legal cuando señala que el abuso del servidor público en el ejercicio de su cargo está hablando del ejercicio de la función que desarrolla la autoridad, que desarrolla el servidor público. Y esa fue la denominación que se le debió dar. Y luego, en ese artículo 357 hay una definición intrínseca de lo que es el policía, el agente de la fuerza pública. Aquí se está precisando desde el punto de vista del derecho penal que el policía de Panamá, de Estados Unidos, de Rusia, de China, de cualquier parte del mundo, es un agente de la fuerza pública que va a brindar auxilio a la autoridad competente. Pero doctora, yo ahí no estoy viendo que lo define. Simple y sencillamente dice, el agente de la fuerza pública que rehúse, omita o retarde sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente. Sí, define una figura delictiva de la cual se colige qué es o quién es el policía. El policía es el agente de la fuerza pública. Esta es la concepción de la figura del policía desde el punto de vista de derecho penal y que es la definición que impera, es el concepto que impera al momento en que el policía va a la calle al ejercicio de sus funciones, porque la calle es la oficina del policía, hablando metafóricamente, ese es su campo de trabajo y que es el campo de trabajo más difícil que se puede encontrar una persona. Dicho esto, vamos al segundo eje de discusión. Ya aclaramos un concepto, un marco conceptual. El segundo eje
hemos empezado, fíjese, del tercer eje. El segundo habíamos puesto las figuras delictivas a través del ejercicio de las funciones, y aun cuando se lo puse de segunda pregunta, de tercera pregunta, en este desarrollo del conversatorio decidí ponerlo como segundo punto porque de aquí también se originan confusiones. ¿Hasta qué punto a la policía le amparan los eximentes de culpabilidad? Mire, antes de desarrollar este tema, yo quiero decirle una cosa. Trabajar con el público no es fácil. O trabajar con las personas, el interactuar con personas es muy difícil. Recuerde que el policía con el ciudadano tiene la misma relación que el adolescente con los padres. El adolescente pinta una raya. Los padres de este estamos de un lado y ellos están del otro. Es el adolescente contra el papá. Toda la norma o todo el orden que quiera poner, que quiera implementar el padre de familia, que dice el adolescente, estás en mi contra, no me quieres. Es lo mismo que pasa con el policía y el ciudadano. Ya viene este a pararme aquí, no sabe que yo voy rápido. Ya hay un retén y no sabe que vengo cansado y tengo que llegar a la casa, pero no entiende el por qué suceden las cosas. Eso complica más la situación, porque usted tiene que aprender a lidiar con esa persona que a veces no entiende el por qué usted está en la calle haciendo cosas que pareciera que no son legales o que afectan algún aspecto de la normativa del derecho positivo o del derecho internacional. Entonces, todo eso tiene usted que manejarlo al momento en que usted detiene un vehículo, para una persona, llega a una marcha y va a tener que poner el orden, acordarse en ese momento. Esto es como el adolescente y el padre de familia, tú allá y yo acá. Estamos en dos bandos opuestos, uno contra el otro. ¿Por qué me dice esto, doctora? Porque en el eximente de culpabilidad usted lo va a encontrar en el título segundo del libro primero del Código Penal, y yo les recomiendo que ustedes después, ahora lo vamos a ver en mi sitio web, vaya y estudie el código, aunque usted no sea abogado. El Código Penal no es solamente para los abogados. El Código Penal, su conocimiento es obligatorio para todo ciudadano. ¿Por qué? Porque a través del Código Penal, el Estado ejerce su función sancionadora. Entonces, yo tengo que conocer como ciudadano todo aquello que el Estado me prohíbe, cuáles son esas conductas que yo no puedo realizar, y en aquel caso de realizarla, cuál es la consecuencia jurídica que de ella se deriva. Entonces, todo lo debemos conocer. Ese eximente de culpabilidad es importante. ¿En qué parte del Código Penal está? Está en el título segundo. Ese título segundo habla del hecho punible de las personas penalmente responsables. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que el policía, producto del ejercicio de sus funciones, fíjese, el policía en el ejercicio de sus funciones, no estamos hablando del policía en la actividad de su vida privada. Son dos cosas totalmente diferentes. Ese policía, en el ejercicio de sus funciones, ¿en qué medida su actuar o el cumplir con una orden de su superior jerárquico
le va a exonerar, eso es lo que quiere decir el eximente, exonerar, liberar la culpabilidad, que es lo que quiere decir de responsabilidad penal. Entonces, ¿en qué situaciones el que yo cumpla con una orden del superior jerárquico en realidad me va a liberar de responsabilidad penal y va a ser mi superior jerárquico el que asuma la responsabilidad penal? Entonces me dice mi artículo 40, no es culpable, voy a hacer un alto aquí, veo que han ingresado otro grupo de la policía al cual extiendo mis saludos, bienvenidos, soy la doctora Julia Sáenz y ahorita hago una rápida revisión de lo que dije anteriormente que es importante, pero voy a concluir aquí. Bien, entonces, ese artículo 40 que está en el capítulo 6, eximente de culpabilidad, ese título segundo, me dice, mire que se lo he subrayado, usted no se preocupe que todo esto usted lo va a tener en mi canal YouTube. Dice, no es culpable quien actúa en virtud de orden emanada de una autoridad competente para expedirla, revestida de las formalidades legales correspondientes, que la gente esté obligado a cumplirla y que no revistan y que no tengan carácter de una evidente infracción punible. Eso es en términos generales para todo el mundo. Un superior me da una orden, mi jefe me da una orden, siempre y cuando no revista visiblemente la comisión de una conducta delictiva, yo estoy exonerada de responsabilidad penal. Pero fíjese el recuadro en rojo Borgoña que yo le he puesto aquí. Dice, se exceptúan los miembros de la fuerza pública cuando estén en servicio, en cuyo caso la responsabilidad recae únicamente sobre el orden, únicamente sobre el superior jerárquico que imparta la orden. Pero aquí viene el pero que siempre nos incomoda. Esta excepción no es aplicable cuando se trata de delitos contra la humanidad o del delito de desaparición forzada de personas, que dicho sea de paso es imprescriptible. Le doy la más cordial bienvenida a la directora de docencia de la Procuraduría de la Administración, la profesora Ingrid Cham, que se acaba de integrar acá con nosotros. Bien, entonces, cuando usted lee este recuadro a simple vista, dice, no importa, si yo formo parte del control de multitudes, y me dice el superior, vaya para allá que está la doctora Julia Sáenz con todos sus estudiantes trancando la calle. Yo no tengo ningún problema y me dice, haga lo que tenga que hacer, porque está la doctora gritando y haciendo lo que le da la gana. Usted dice, la orden me la dio el superior jerárquico y yo puedo ir y hacer lo que tenga que hacer. Y fíjese que no es del todo cierto por este párrafo, estas 4 líneas que se la he remarcado en rojo. Esta excepción no es aplicable cuando se trate de delitos contra la humanidad o el delito de desaparición forzada de personas. Y doctora, ¿por qué? No es lo mismo, mis respetados miembros de la policía, que sea la doctora Julia Sáenz, la capa de un cartel buscado a nivel mundial donde se han dado las alarmas, los llamados de alerta y está trancando la calle con otros carteles, con pandillas que ella también comanda, a la doctora Julia Sáenz
con un grupo de estudiantes que están cerrando la calle en forma pacífica. Ahora después vamos a ver que eso también tiene su bemoles. ¿Ve? Hay dos situaciones que me cambian inmediatamente la película. Cuando es un ciudadano que está ejerciendo un derecho de reunión pacífico, me ampara el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando es un ciudadano o es una persona que demuestra un alto grado de peligrosidad porque ha incurrido en la figura delictiva de carácter transnacional que implica blanqueo de capitales por terrorismo, por delitos por delitos relacionados con droga, y que yo no sé si es que va a estallar, tiene ahí una bomba y va a estallar y va a ser algo que afecta a la seguridad nacional, las medidas que se toman tienen que ser distintas. Porque usted puede estar en el caso de que sea una persona, un civil, un ciudadano que va a ejercer un derecho internacional de los derechos humanos, que es el derecho a manifestarse pacíficamente, el derecho de reunirse pacíficamente y que ha tenido que tomar esta medida porque hay afectaciones de derechos humanos fundamentales, al delincuente, narcotraficante, terrorista, blanqueador de capitales, que hay llamada de alerta a nivel mundial, a nivel internacional. Claro que también tiene derecho, pero la situación, porque el derecho penal protege tanto a víctima como victimario, pero la situación, la película cambia, es distinto. En el caso en que es el ciudadano que está ejerciendo un derecho protegido por el derecho internacional, y se llama Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la forma como actúe el policía para prevenir, porque el policía no va porque quiere darle palo, eso estamos claros. Él trata de proteger la seguridad y va en la ejecución de una orden que envía el superior jerárquico. Pero dependiendo de la forma como lo realice, aunque la orden la del superior jerárquico, puede incurrir en un delito contra la humanidad. Y ahí usted está en problemas porque va a tener responsabilidad penal tanto usted como el superior jerárquico que emitió la orden. Por eso es que se inician los procesos penales y hay que realizar la investigación y le tocará después al juez dilucidar si efectivamente es o no un delito contra la humanidad y si se tiene o no responsabilidad penal. Pero usted tiene que estar clarito en esto. ¿Qué pasa aquí? Me dice, fíjese, en mi eximente de culpabilidad me dice, excepto delitos contra la humanidad o el delito de desaparición forzada de personas. Vamos con ese delito contra la humanidad, que aquí es donde se agarra, este es el soporte que va a utilizar los abogados para iniciar un proceso penal fundamental. El delito contra la humanidad, que es un delito transnacional y que se encuentra tipificado en el título 15 del libro segundo del Código Penal panameño. Tiene en su capítulo primero los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estos son figuras delictivas que vulneran derechos que están protegidos a nivel internacional y que los estados han reconocido en su derecho positivo, que es el derecho interno, mediante la firma de tratados, pactos o convenios. ¿Cuáles son esos delitos? Que nosotros le llamamos delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos.
el delito de genocidio, eso no aplica. Pero está un segundo delito que allí tenemos que tener cuidado, y yo se lo he encerrado en círculo en el numeral 5 y 10, que es el delito de lesa humanidad. ¿Qué pasa con ese delito de lesa humanidad? Y esto que yo estoy hablando ahora voy a explicar, no es para que usted ahora se abstenga de tomar una decisión frente a un delincuente cuando está en la calle, porque a veces esa es la duda que me asalta cuando se dan este tipo de conversatorios. La finalidad no es asustar al policía y decir, no, hombre, si esto me va a traer tantos problemas, que ese maleante haga lo que le da la gana, él corre por un lado y yo corro para el otro. No, esa no es la finalidad, sino que usted tenga sus precauciones. Eso es como el médico cuando va a hacer una cirugía. Puede ser que aplique un medicamento y él ha hecho 100 cirugías antes y la persona jamás desarrolló una alergia a ese medicamento. Y por más pruebas que usted le hizo al paciente, en el momento se le subió la presión, le dio un faracho que no esperaba, desarrolló una reacción alérgica que nunca se había dado en otro paciente y el paciente se muere. Homicidio culposo y qué lío. Sube y baja fiscalía, juzgado, contrata abogado y ese es un peregrinar. Pero de todas formas el médico tiene que operar. De todas formas usted va a tener que ir a la calle a actuar. Bien. Me dice ese artículo 441 que me establece lo que es el delito de lesa humanidad. Quien de manera generalizada y sistemática realice contra una población civil o realice sobre una población civil. De manera generalizada y sistemática, cada vez que hay una marcha, cada vez que hay una manifestación pacífica, se comete algún acto que se entiende de agresión. Y acuérdense que aquí también hay apreciaciones y también va a depender del enfoque que le haga su abogado defensor. Cada vez que la fuerza de la policía va a la calle, reprime. Aquí estamos quien de manera generalizada y sistemática. La segunda parte, o la segunda opción para ese tipo penal, dice, o conozca de los siguientes hechos y no lo impida teniendo los medios para ello, pero ya en esa parte no podría entrar usted. Estamos en la primera parte. Será sancionado con prisión de 20 a 30 años y estas son figuras delictivas imprescriptibles. Y esto puede dar pie a que en la legislación, en la judicatura interna, en el sistema interno del país, a usted se le exonere y la persona se vaya a instancias internacionales. Y aquí hay 10 figuras cuando se causan las siguientes conductas, es decir, ese actuar generalizado y sistemático que afecta a la población civil, pero ubicada dentro de estas 10 figuras. Ahí está homicidio agravado, que eso no jamás se le va a poder imputar. Exterminio de personas tampoco, esclavitud tampoco, deportación, traslado forzoso tampoco. Voy a dejar las que encerré en círculo de último. El 6, la tortura tampoco, violación sexual, prácticas de segregación racial tampoco, desaparición forzada de personas tampoco. Vamos a ver los 2 puntos que le pueden imputar a usted. Puede decir el abogado querellante del afectado. Privación grave de la libertad física en violación de las garantías o normas fundamentales del derecho internacional. El derecho internacional, ¿cuál? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles que vamos a ver ahora. Que me habla de mi derecho de reunión, mi derecho de libertad de tránsito, que nadie me pueda decir, deténgase ahí, venga acá señora, enséñeme su
cédula. ¿Usted qué está haciendo caminando por aquí? Esa libertad de tránsito, porque hay también formas de abordar. Yo no puedo decir que a mí jamás me ha tocado un policía con un trato no agradable. Al contrario, siempre en los retenes, cuando bajo la ventanilla de mi vehículo, lo primero que me ha tocado escuchar del policía es: buenos días, disculpe señora que le moleste. Puede usted, por motivo de su propia seguridad, estamos realizando estos retenes. ¿Me puede usted enseñar su cédula, su licencia? No, así que yo no puedo decir desde el punto de vista de ciudadana que a mí ningún policía me haya faltado respeto, ni aquí ni en ninguna parte de los países en los cuales yo he estado, gracias a Dios. Bien, entonces, privación grave de la libertad física en violación de las garantías o normas fundamentales del derecho internacional. Si repetidas veces se está en la fuerza de la policía impidiendo la marcha o la reunión pacífica de personas, llevándose a la gente, dispersándola o tirando bombas lacrimógenas o cualquier otro tipo de mecanismo de dispersión, sin una causa real y legal que lo justifique, que es la seguridad pública fundamentada en algo, nosotros podemos estar incurriendo en este numeral 5, si es repetidas veces que se está llevando la acción. El numeral 10 me habla: persecución ilícita contra una colectividad por motivo político, étnico, raciales, culturales o de género. O de género. Sí, es un grupo de mujeres o si es un grupo de solo varones o si es un grupo que pertenece al grupo de preferencias sexuales diferentes, y es por eso que yo estoy reprimiendo, porque este grupo de mujeres locas que están aquí hablando tonteras y me están desordenando la paz de la comunidad. Ah, porque es este grupo de gente ahí que yo no entiendo qué es lo que están hablando y me molestan, y yo tengo otra forma de enfoque de la vida y voy y estoy transmitiendo un sentimiento interno en el ejercicio de mis funciones. Yo puedo incurrir en ese delito contra el derecho internacional de los derechos. Y lo que a mí me exonere a nivel de la justicia interna me pueden condenar a nivel de la justicia internacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos, denominado a nivel de justicia internacional, Corte Internacional, Corte Penal Internacional, como delito de lesa humanidad. El delito contra la libertad de reunión, todo esto está amalgamado cuando el eximente de culpabilidad de que la orden sea emitida por el superior jerárquico quede en suspenso. Porque a veces el policía dice, pero oiga, yo estoy aquí cumpliendo las órdenes de mi superior. Y mucho puede estar pensando, pero ¿qué es lo que está hablando esta doctorcita? Ella no sabe que si yo no cumplo con lo que me manda el superior, voy a quedar botado. Créame que es preferible quedar sin empleo que quedar preso. No es que estoy llamando a la subversión tampoco, no. Esa no es la finalidad, esa no es la intención. Esto es bueno que lo escuchen los capacitadores para que ellos redireccionen sus cursos de capacitación hacia el personal uniformado.
Entonces, esos delitos contra la libertad de reunión, el 169 y el 170. Ustedes, fíjense, entrarían aquí y vamos a analizar el 170 porque hay situaciones que se pasan de control. Cuando se pasan de control, usted puede actuar. Porque se está hablando, ese derecho internacional de los derechos humanos habla de la manifestación pacífica, no del que está quemando llanta, está tirando ladrillo, está pegándole a la gente. Otros entraron aprovechando la marcha para hurtar, asaltar a mano armada y cometer otros ilícitos. Son dos cosas totalmente distintas. Si yo voy caminando tranquilamente y me detengo y digo, aquí no voy a pasar hasta que yo no converse con la profesora de la Dirección de Docencia de la Procuraduría de la Administración. Aquí yo no me voy a ir hasta que no converse con el presidente de la República, con el director de la policía. Y estoy solamente con mi cédula de identidad personal. No llevo más nada. Es decir, que visiblemente se ve que no tengo oculto en mi chaleco ni en ninguna parte un arma. Y que mis intenciones no son otras que se me escuche y se me atienda ese derecho humano que siento que se me ha sido vulnerado. Fíjense cómo cambia la película. Por eso es que quiero que veamos no solo el 169, sino el 170. El 169 me dice, quien impide ilegalmente una reunión pacífica ilícita será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Aquí hizo su equivalente fin de semana. No vamos a detener a ver si son 3 años, 4, 5, 10, no. Eso tiene una sanción. Quien impide ilegalmente una reunión pacífica ilícita será sancionado. Y me dice acá, fíjese que lo he subrayado en azul el tipo penal, es decir, la descripción de la conducta ilícita, y en rojo la sanción. Acá dice, si quien realiza la conducta es un servidor público, usted es un servidor público, porque usted es un agente de la fuerza pública, auxiliar de la autoridad, el que tiene mando y jurisdicción es autoridad. Pero me dice el 170. Quien abusando de su derecho de reunión o manifestación mediante uso de violencia impida o obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país y cause daño a la propiedad pública o privada. Aquí ya no se le sanciona al policía que está evitando que esto pase a una situación más delicada, sino a la persona que está cometiendo el daño. Porque una cosa es que yo tenga el derecho a manifestarme y otra cosa distinta es que por el ejercicio de o pretender que estoy ejerciendo este derecho, yo vaya rompiendo y desbaratando cuanta vitrina y carro me estoy encontrando en la calle, porque ya mi derecho termina donde empieza el derecho del tercero. Ya yo no estoy ejerciendo ningún derecho internacional de los derechos humanos. Yo estoy incurriendo en la comisión de una figura delictiva. Entonces, aquí, el agente de la fuerza pública, es decir, el policía, tiene que actuar para evitar un daño mayor. Entonces, aquí no podemos hablar de un eximente de culpabilidad. Como cambia la película, estaríamos hablando de una causa de justificación, el cumplimiento de un deber legal. Pero hay una serie de requisitos que usted efectivamente está siguiendo y pautando las directrices
que establece la reglamentación de la institución que usted representa. En este caso es la ley de la policía, que aquí yo no voy a entrar a explicarle eso porque usted mejor que nadie sabe el contenido de la ley de la policía, los manuales de procedimiento. Mire cómo cambia distinto la película. Si yo estoy con palo, piedra, quemando llanta, y la persona, el ciudadano, y yo soy la que estoy trancando la calle y tirando piedra y se me acerca, por favor, mire, que llevo aquí una persona enferma. Y tras que me está explicando, a ese también le tiro la piedra y le digo, no puedes pasar porque ese es tu derecho y yo tengo mi derecho también. No, ahí yo estoy incurriendo en la comisión de una figura delictiva. Y ese agente de la fuerza pública que tiene como una de sus funciones obligar o invitar, porque a algunos no les gusta que utilice ese término de los académicos, a ese ciudadano que cumpla con lo que establece la ley. Mire que es distinto. Entonces, es ese el que está utilizando mal ese derecho internacional de los derechos humanos y entonces es ese ciudadano el que está incurriendo en el artículo 170 o esa persona o ese civil, ese componente de la sociedad civil el que está incurriendo en el artículo 170 y ya usted estaría amparado no por un eximente de culpabilidad sino por una causa de justificación que es distinto. Está el delito contra la libertad individual. Mire, nuestro Código Penal tiene fortalezas, pero también tiene debilidades. Y una de las debilidades es al momento de denominar las figuras delictivas. Se presta a confusión y esto afecta de manera indirecta el principio de legalidad. ¿Por qué usted me dice esto, doctora? Porque si usted se fía aquí, espero que lo pueda apreciar y si no, no se preocupe porque lo va a tener este material y le voy a explicar cómo va a ser. Este título segundo me dice, delitos contra la libertad. El capítulo primero me habla de delitos contra la libertad individual y desaparición forzada. Entonces pareciera que así se denomina la figura delictiva y no. Volvemos a lo mismo. Aquí hay dos figuras delictivas independientes. La desaparición forzada, que es un delito contra la humanidad, y el delito contra la libertad individual. Nosotros vamos a hacer énfasis en el delito contra la libertad individual. Me dice el artículo 149. Quien ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con, nos vamos a quedar en el tipo penal. ¿Cómo yo puedo privar a otro de su libertad? Para que yo le pueda decir a una persona, párese allí, muéstreme su identificación. Detenga el vehículo, levánteme la cajuela, la tapa el maletero. Bájese el vehículo que quiero revisar. Yo tengo que tener, vamos a hablar primero de lo teórico y después de la realidad. Teóricamente, yo tengo que tener una orden escrita por autoridad competente que me señale que ese vehículo con esas características y esas situaciones y esas condiciones que debe de tenerlo porque ese vehículo pertenece a Juana Peña. Y Juana Peña es miembro del crimen organizado, es terrorista, es pandillera y está siendo buscada por la autoridad. Eso no existe, no hay. En principio, desde el punto de vista teórico, pareciera que no se puede llevar a cabo esa situación porque violaríamos
garantías fundamentales contempladas en la Constitución, en lo referente a las garantías fundamentales presentes en los derechos y deberes individuales y sociales, a garantías fundamentales presentes en la Convención Americana o Pacto de San José, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Le estoy dando una definición, un aspecto, un enfoque teórico. Pero ahora viene ese pero que siempre hay en las cosas. Esto se puede alterar por la siguiente situación. Uno, nos vamos a la más drástica. Un estado de emergencia en el país. De emergencia o de urgencia. Dos, y ese estado de emergencia o de urgencia puede ser porque estemos ante una situación de una guerra civil, de una guerra con otro estado, o situaciones como las que estamos viviendo de la pandemia, COVID-19. Otra de las situaciones, se hayan disparado los índices de delincuencia a nivel nacional. Otra condición, resulta que Guanapeña, esa capa de alto perfil que es buscada por los 5 continentes y se sospecha que entró a Panamá, ya dieron la voz de alerta. Yo tengo que ver y se sospecha que está viviendo en Cerro Cocobolo o que está en Paitilla o que está en Costa del Este, porque aquí no es que los que están en Costa del Este o allá en Santa María, por donde están los chatos que valen 5 millones de dólares, allá no hay delincuencia y que solamente está en Cabo Verde o que solamente está en Cerro Cocobolo o en Torrijos Carter. Eso no, la delincuencia no tiene un lugar específico. En cualquier parte puede haber un delincuente. Entonces, debido a esa situación hay que tomar acciones. Y se toman esa acción para, y eso no es que un día el policía o el jefe inmediato dijo, va a ver qué hago hoy, qué vamos a hacer, hoy vamos a un retén. No, eso tiene todo un estudio. Eso viene producto de todo ese servicio de inteligencia que se hace, todos los estamentos de seguridad. Eso no es que hoy yo dije, vamos a ver de qué hablo. No, eso tiene una fundamentación. Entonces, no hay otra opción que realizar eso. O hay alguna situación en el país de fiestas que se sabe que va a haber un gran traslado, gran movimiento de personas a lo largo y ancho del país y que es probable que esas personas estén libando bebidas alcohólicas y junto con esa bebida, que es una droga social, se estén ingiriendo otras cosas y que el crimen organizado lo utilice para realizar sus negocios. Entonces hay que tomar unas medidas que deben estar fundamentadas. Mire, yo le estoy hablando aquí de la parte teórica, legal y de las excepciones a las reglas. Y yo, la doctora Julia Sáenz, si un agente de la fuerza pública detiene mi vehículo, yo no empiezo a decir, mire que lo que pasa es que la Convención Americana, no, porque yo estoy entendiendo que si él está allí es porque hay una fundamentación que lo amerita. Y se colabora, y yo invito a la ciudadanía a que colabore con el agente de la fuerza pública. Lo que sí le llamo a la reflexión es en la forma en que se aborda a ese ciudadano. Porque el que yo le ponga a usted una cara roncona aquí, no quiere decir que por mi cara roncona usted me va a respetar. Es la forma de respeto con la que yo me conduzca hacia usted.
y se va a obtener la colaboración, porque usted siempre va a tener en mente que la ciudadanía hace las veces metafóricamente del adolescente y el policía es el papá regañón, que tengo que hacer esto, tengo que quitar el celular, porque es que no cumpliste con la asignación que te di. Venías a 120 cuando sabes que aquí la velocidad máxima es a 100 o 60 o 40, dependiendo si es poblado o dónde está, rebasaste en curva y tú sabes que no se puede rebasar en curva. Entonces yo te voy a tener que poner una boleta. Mire, por eso le digo que aquí usted está viendo esa parte teórica legal que contempla la norma, que usted tiene que tener inteligencia emocional cuando usted está en la calle y usted tiene que combinar todo esto con la realidad. Bien, la otra situación, y que fue la primera que les mencioné, cuando hay esas situaciones de emergencia, de urgencia, usted tiene que actuar. Una fuga en uno de los centros penitenciarios. Usted tiene que empezar a hacer retenes, porque usted tiene que ver quién se fugó. Y va a tener que pedir identificación. Usted va a tener que alumbrar con el foco para ver quién es el que está adentro. Eso es entendible. Lo que yo quiero que usted entienda que esa es la excepción a la regla, que tiene una fundamentación, que hay que hacerla y que es necesaria hacerla. Porque si usted me está viendo a mí, es cierto que tenemos derechos y existe la libertad, pero la libertad siempre le converso a mis estudiantes de todos los niveles, pregrado, posgrado, doctorado y postdoctorado. Es un concepto etéreo. Si usted me ve a mí caminando en una barriada o por alguna calle principal, en este clima de Panamá, que es tan extremoso, y usted me ve con un abrigo que es para el frío, con una capucha que tiene el abrigo y con botas, está bien, puede ser que yo esté loca, pero ¿qué pasa si no soy ninguna loca y llevo ahí un arma? Porque soy una sicaria o llevo ahí droga. Entonces el policía va a tener que decirle, ciudadano, disculpe, permítame, buena noche, hacia dónde se dirige, tenga la amabilidad, acuérdese que estamos también cuidando su vida, enséñeme su identificación. Usted va a tener que abordarlo. Hombre, me está violando mi derecho a la libertad de tránsito. Bueno, pero es que usted está con un vestuario no apropiado, en un clima no apropiado, y tengo que identificar por su propia seguridad y por la seguridad de los demás qué le acontece y si yo le puedo colaborar. En lo que usted le está hablando, y ya el policía se convierte en un psicólogo empírico y en un criminólogo empírico. En lo que usted le está hablando, usted tiene chance, usted tiene tiempo de ver las reacciones del individuo, si le mira, si le rehuye la mirada, si anda con algún tic nervioso, si quiere estar en esta posición y no le quiere usted enseñar nada, usted ya se va a dar cuenta si la persona tiene un mal olor porque no se ha bañado, si está sucio, dice esta persona es probable que tenga un problema de salud mental. Pero si usted empieza con un rofeo, no va a poner a la otra persona ya predispuesta, no lo desarma, y por tratar de evitar un problema, usted convierte al victimario en víctima. Fíjese, no le estoy diciendo no lo haga. Hay situaciones que ameritan que se lleven a cabo estas conductas. La forma como usted lo realice es lo que va a decir si usted incurrió en el delito contra la libertad
en este caso la libertad individual o de tránsito, si usted incurrió en el delito contra la libertad de reunión o si usted incurrió en un delito contra la humanidad. Así de sencillo, es la forma como usted lo hace. Yo no quiero ponerle a ustedes un cincho en las manos y que no actúe, porque como ciudadana no estoy de acuerdo. Como académica tampoco. Yo pienso que las leyes no deben ser camisa de fuerza. Las leyes deben ser instrumentos jurídicos de apoyo para el correcto ejercicio de las funciones. Por eso es que en estos conversatorios es importante que estén no solamente el personal que está en la calle, el personal de capacitación a ese personal que va a la calle y los mandos superiores que dan las instrucciones. En este delito contra la libertad individual se habla de derechos, del derecho internacional de los derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos, por eso que usted ve a todos mis colegas hablando por la televisión. Es que el derecho a la libertad personal, el artículo 7 de la Convención, artículo 15, derecho de reunión, las garantías constitucionales. Claro, recuerde usted que el abogado necesita tener diferentes posturas, dependiendo si está como defensor, si está como la parte acusadora. Yo estoy aquí en qué posición, netamente académica, la doctora Julia Sáenz, la profesora, que tengo que tener una postura objetiva. Yo no puedo decir, no, el policía no va a poder hacerlo. El policía no va a poder pedir los documentos en la calle. El policía, no, porque esa es una falacia. Esa es una mentira. Porque no estamos en una utopía aquí que todos nos amamos, todos nos queremos, comemos perdices, y tú y yo y tú. No, está la delincuencia, hay algo que hacer con la delincuencia y delincuencia en todos los niveles. El crimen organizado, y el crimen organizado está estructurado en capas. Y hay una que es la que está en la calle, que nos afecta tanto como las que están en la oficina. Cuando yo hablo de la que está en la calle, la pandilla, los carteles, droga, tráfico de menores, trata de personas, prostitución infantil, delitos sexuales en perjuicio de los menores. Entonces, no se puede decir, yo no puedo venirle aquí a usted a decir, no, si usted ve, sale a la calle y ve que está la persona desbaratando un almacén, póngase así, sí, tiene su derecho, usted lo que haga lo que le da la gana, no, porque les estoy pegando mentiras. Esa no es la realidad. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles, el artículo 9 que me habla de lo mismo, de la libertad individual. Yo sé que usted ahorita, como está, veo que está el auditorio, que no está cada uno en su computadora, va a ver la letra muy pequeña, pero todo esto lo voy a colgar en mi canal YouTube y usted va a poder accesar a él y yo le voy a explicar cómo y ver este video y tener el material. Y cuando usted tenga alguna duda, sea hoy en la noche, mañana, dentro de 4 días, una semana, usted busca este video y me escribe ahí en los comentarios, doctora, yo formé parte del grupo que usted dictó la conferencia, tengo esta duda. Y yo le respondo en ese comentario. Ahora eso lo vemos. Tenemos la otra pregunta. ¿En qué delito puede incurrir un policía en el ejercicio de sus funciones? Y yo empecé desarrollando estas preguntas a través de los eximentes de culpabilidad, lo que es el cierre de calles, solicitar documento de identidad personal, la revisión o registro de vehículos. Y voy a aprovechar ya para aquí ver otra figura delictiva en la cual se ve inmerso el policía. Puede verse inmerso el policía
Y muchos de ustedes pueden ser testigos de que se han visto en situaciones que han tenido que subir y bajar, fiscalía, juzgado, han estado estresados ustedes y su familia. Un homicidio culposo. Quien culposamente cause la muerte de otro cuando se vea, pero doctor, ¿esto cuándo puede ocurrir? Cuando se vea que su actuar no está amparado por un eximente de culpabilidad, por una causa de justificación. Usted se extralimitó en su actuar. Quien culposamente cause la muerte de otro. Puede usted incurrir involuntariamente en lesiones personales culposas. Y esas lesiones personales culposas, que me dice el artículo 139, quien culposamente causa a otro una lesión que produzca incapacidad de 30 a 60 días. Todo esto cuando usted no esté amparado. Por eso empecé con hablarle del eximente de culpabilidad. Y esta lesión es culposa que se agrava cuando usted incurrió en algunos de los numerales como incapacidad que exceda de 60 días, deformación del cuerpo, señal visible a simple vista y permanente en el rostro, un daño corporal o psíquico incurable, debilitamiento grave o pérdida de un sentido, apresuramiento de un parto, impotencia, incapacidad permanente para el trabajo. Todo esto usted siempre debe tenerlo en cuenta. Y aquí, en este abuso de autoridad que yo decía al principio, que estas son una de las debilidades del código, cuando tiene una denominación a esta figura delictiva incorrecta. Porque no debe denominarse abuso de autoridad. Y fíjese, aquí se habla de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. Delitos contra la administración pública. Son dos figuras delictivas independientes entre sí. Y en vez de abuso de autoridad, se debe decir abuso en el ejercicio del cargo por parte del servidor público. Porque aquí lo que se está hablando no es en realidad de aquella autoridad que tiene, solamente la autoridad que tiene, ejerce mando y jurisdicción. Aquí se está hablando es en realidad del servidor público en el ejercicio de sus funciones. Por eso es que dice el servidor público que abusando de su cargo, ordene o cometa en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario no calificado específicamente en la ley penal. Conclusiones, porque esto no va a ser un conversatorio de yo conmigo. Quiere decir que solo yo y hable. Yo he tratado aquí de traer algunas conclusiones. La primera persona que debe estar clara en el contenido de la normativa jurídica interna y externa de la institución es el superior jerárquico. ¿Por qué el superior jerárquico? Porque es el que da la orden, es el que da las instrucciones. Ese superior jerárquico debe hablar y reunirse con los capacitadores para señalarle cuáles son las directrices de la institución. Porque eso pasa cuando un académico de la universidad va a preparar su curso. La Constitución habla de la libertad de cátedra del docente, pero usted no es patrulla que se gobierna solo como docente universitario. Yo puedo decir, hoy yo voy a hablar voy a hablar del derecho penal mexicano. No, yo tengo que estructurar mi currícula en atención a un programa oficial que lo tiene la Facultad de Derecho de la universidad. Eso pasa con los capacitadores, los instructores que le dan a ustedes clases. Tiene o debe organizar esas capacitaciones en atención
a cuáles son los lineamientos, el contenido de esa reglamentación interna de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes se pueden encontrar en la calle? 2, las órdenes deben ser dadas en forma clara, que no se preste a confusión. Usted debe actuar en esta circunstancia de esta y esta manera. Y eso se le tiene que repetir siempre, siempre, siempre. Porque yo le puedo dar a usted aquí una información teórica, pero cuando usted va a la calle, usted tiene que saber qué actuar. Yo le estoy diciendo, por ejemplo, un homicidio culposo, le estoy diciendo delitos contra la humanidad. Y resulta que cuando usted, y que está el derecho internacional de los derechos humanos, que es la libertad de reunión. Pero resulta que cuando usted va a la calle, usted está viendo que esos que están ejerciendo el derecho a la libertad de reunión están desbaratando lo que le dé la gana. Y que usted tiene servicio de inteligencia, que ahí hay narcotraficantes o que ahí hay miembros de pandilla. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que saber mediar y utilizar esa información legal que me dieron con la realidad de la calle que me estoy encontrando. 3, revisar la normativa jurídica de la institución de manera tal que esté en concordancia con el derecho positivo del Estado. Si usted encuentra vacíos en su norma interna, reestructúrela. Para eso están los manuales. Yo sé que ustedes tienen muchísimos manuales. No es la primera vez que yo capacito a la policía. La policía la estoy capacitando desde 1997. Usted tiene una gran cantidad de manuales de procedimientos y reglamentación nutritiva, pero no por mayor cantidad de normativa quiere decir que no hay vacíos. Mira el Código Penal y tiene vacíos y tiene debilidades. Entonces, debe revisar. Eso es importante y sobre todo por el momento en que estamos viviendo. Las personas están alteradas a nivel mundial por muchísimas situaciones. Problemas de corrupción, problemas de delincuencia organizada, la pandemia. Le voy a decir una cosa, quiero que usted sepa. No soy de la opinión que el COVID-19 trajo los problemas. No, el COVID-19 puso en evidencia los problemas que ya estaban. 4. En las capacitaciones, analizar casos ya experimentados. ¿Quién es mejor que ustedes mismos? Y yo entiendo, eso es entendible, que para esa imagen institucional haya casos sensitivos que usted no quiera analizar, ni siquiera con el docente más experto, porque es externo a la institución. Usted lo tiene que analizar con sus facilitadores, los facilitadores de la institución. Entonces, esas capacitaciones deben ser eminentemente prácticas, donde se analicen los casos que ya sucedieron a compañeros buenos, no tan buenos y malos. Y analizar situaciones de compañeros de policía que se dan en otro entorno, aunque no sea dentro de la República de Panamá. Miren lo que pasó con ese caso tan sonado de George Floyd en los Estados Unidos. De victimario quedó en víctima. Y casos que se han dado sonados de la policía a nivel de América Latina. Entonces, no es que usted se va a pasar analizando esos casos, pero sí debe haber un tiempo para ver qué está pasando con la policía a nivel de América Central, a nivel de América del Norte, a nivel de América del Sur, a nivel del Caribe. Dar en algún momento del mes o del año, analizar eso. 5. Para las capacitaciones se debe elaborar un material didáctico con el cual deberá contar todo agente de la fuerza pública. Usted debe tener un backup personal, así como va a contar con esto.
de situaciones que se den. Cada pronunciamiento que hayan dado que se haya dado dentro de ustedes en la cadena de mando, sea para ustedes o no, como backup, para usted consultar y analizar, mira, en tal momento, tal compañero incurrió en tal acción y esto fue lo que se dijo en la comisión de disciplina, en sus comisiones internas. Eso es importante. 6. El agente de la fuerza pública debe estar en capacitación constante con respecto al manejo al ciudadano, ya que él constituye la imagen de la institución y se convierte en su relacionista público. No hay mejor relacionista público de la policía que el propio policía. 7. Brindar capacitaciones motivacionales a los miembros de la fuerza pública que están diariamente en la calle. La posición de ustedes no es fácil. Palo porque boga y palo porque no boga. Y siempre queda usted en posición de desventaja. Entonces, eso es algo que hay que fortalecer. Mire, yo voy a ser honesta y creo que cualquier persona. Ahorita yo le he presentado este panorama tuyo. Pero si yo estoy en la calle y yo un policía y se forma una corredera, por mi mente, créalo, que no sé hasta qué punto yo pueda reflexionar sobre estos derechos humanos, yo creo que lo primero que voy a hacer es correr y decirle, auxilio, protéjame, haga lo que tenga que hacer. Eso es de cualquier persona. No es fácil su posición. Tampoco es fácil dar una capacitación a cualquier miembro de policía de cualquier parte del mundo, porque no se puede ser tajante en la interpretación de la norma. Hay que saber interpretar la norma porque va a depender del momento y las circunstancias. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y yo voy a cerrar aquí antes de pasar a presentarles dónde usted puede accesar a esto y abrir el periodo de preguntas y respuestas, a contar una anécdota que me pasó hace muchos años atrás, cuando estaba recién graduadita de mi doctorado en Derecho Penal. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, estaba recién la primera titulada y los más grandes honores, y yo estaba en una nube portátil que no pisaba la tierra. Y me mandan aquello de una capacitación a la policía. Y en el lugar, en aquella época, pues habían muchos problemas, como ahora, igual. Y habla de los derechos humanos, lo que deben hacer, lo que no deben hacer, y estábamos hablando del sistema penitenciario y todo lo demás. Y se formó un motín. Y al lado mío estaba un alto comisionado, que fui hasta su madrina de bodas y después fui la madrina de su primer hijo. Y yo hablaba de todos los derechos humanos y que todo lo que ellos hacían que vulneraban los derechos humanos. Y cuando se forma el motín, esas paredes retumbaban en tal magnitud que parecía que se venían abajo. ¿Usted sabe dónde me metí yo? Debajo del escritorio, que después no me podían sacar. Casi me orino del susto. Y yo le decía al comisionado que antes le había señalado, aquí vengo a decirle cómo se deben hacer las cosas de mí. Decía, hágaselos, por favor, pero llamen a un pelotón. Y cómo se reían de mí y qué enseñanza más grande me dio eso. Nosotros tenemos que aprender a dosificar y a mediar
entre la realidad y el conocimiento académico y legal que se tiene. Y esas dos cosas las relaciono con la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy en el campo, en la realidad, ante los problemas que se presentan, tengo que saber cómo yo voy a aplicar esa norma y cuándo no la puedo aplicar al pie de la letra. Bien, señores, ¿dónde usted va a poder encontrar eso? Permítame enseñarle algo. Espero que estén viendo lo que estoy pasándoles aquí. Este es mi sitio web. Mi sitio web se denomina Doctora Julia Sáenz. Usted lo va a poder ubicar www.doctorajuliasaenz.com. Usted va a encontrar ahí derechos humanos, todo el material, Corte Interamericana, todos los fallos de la Corte, toda la normativa jurídica internacional. Bueno, metodología de la investigación jurídica para aquellos que estén llevando algún curso. La mujer en la comunidad va a encontrar aquí abajo todo lo que es Legispan, Infojurídica, los fallos de la Corte, Ministerio de Relaciones Exteriores, Iberred, que tiene los códigos de toda Iberoamérica, Corte Centroamericana, Corte Penal Internacional, OEA, entre otras cosas. Usted tiene aquí conferencias, artículos, todos los libros de texto. Tengo más de 20 libros. Usted va a encontrar aquí en las publicaciones el compendio de derecho penal, todo lo que usted, el manual de funciones penitenciarias, una serie de cosas que a usted le puede servir. Y lo más importante, usted puede accesar aquí al canal YouTube. En mi canal YouTube, Doctora Julia Sáenz, que yo lo invito a que se suscriba, por favor, no porque a mí me vayan a pagar, porque por canales educativos no paga YouTube, porque eso no les interesa, sino para que no saquen el canal y que esto pueda ayudar a los estudiantes y a toda persona. Usted se va aquí, busca videos, hace clic en videos. Aquí, en el transcurso de la tarea, aquí usted va a ver toda la figura delictiva, hay de más de 200 videos. A cada rato yo estoy subiendo videos. Hago un estudio de artículo por artículo del Código Penal y de todas las legislaciones. Usted aquí puede ver qué pasa con la culpabilidad, las causas de justificación, cuándo aplica, cuándo no. Hago análisis de agentes de la policía de otras partes, principalmente de México. Usted todo esto lo va a encontrar aquí. Aquí usted va a encontrar colgado el tema del día de hoy. Resulta que usted dentro de un mes usted tiene una duda. Usted busca aquí en videos de mi canal y se fija en el del día de hoy o en cualquiera de estos videos según el problema que usted, según la interrogante que usted tenga y usted escribe. Doctora, no tiene que poner el nombre si no quiere. Yo formé parte de la capacitación que usted dio el día tal. Me asalta la siguiente duda. Cada vez que yo tengo algún comentario, alguna pregunta, a mí se me acciona una campanita y entonces yo respondo. Usted lo único que le pido que se suscribe, eso es gratis, no tiene que pagar absolutamente nada. Aquí va a estar colgado, fíjese todo lo que tengo. Lo que estén estudiando derecho, perdónenme, esto les va a ayudar muchísimo. Y no es que yo entiendo que todo el mundo quiere estudiar derecho porque ha tenido problemas, no necesariamente. Y usted puede aquí accesar y con muchísimo gusto, yo, dentro de la medida de mis posibilidades, le contesto. Bien, señores,
vamos a entrar, decía un profesor en la universidad, el tiempo es tirano. Vamos a entrar en el periodo de preguntas y respuestas. Usted me puede preguntar lo que usted quiera, menos cuánto yo peso. Y con muchísimo gusto trataré de orientarle en lo más que yo pueda. Buenos días, doctora, subcomisionado Ignacio Taylor, de la 10ª Zona de Policía de Panamá Oeste. Buenos días, subcomisionado. Una pregunta que nos asalta a la mayoría de los miembros de la fuerza pública. A veces usted ha sido muy clara y muy expresiva, parece que nos comprende mucho. Quisiéramos tener más personas, más profesionales que comprendieran la labor nuestra. Mire, nosotros regularmente nos vemos envueltos en situaciones, como usted lo ha mencionado, que pensamos que tenemos la ley de nuestro lado, pero sentimos que hay aliados nuestros que no piensan igual. Y se lo pongo en perspectiva. Si a un civil cualquiera lo denuncian por alguna condición, pareciera que el Código Procesal Penal es uno para esta persona y es otro totalmente diferente para un miembro de la policía ejerciendo su deber, no como persona natural, sino como funcionario público. Y tenemos múltiples ejemplos, y los más recientes son encausados a la pandemia, que nosotros estamos aplicando la ley que nos están pidiendo el país y quien rige esto, que es el Ministerio de Salud, y nos vemos abocados a que nuestros policías y nosotros mismos estamos siendo golpeados, vejados y denunciados. Y no hay nadie que le ponga el cascabel al gato, por decirlo en buen español. ¿Cómo podría usted ayudarnos para que alguien escuchara, transformara? Porque la ciudadanía parece no comprenderlo. Y podemos verlo en los últimos días, lo último que tuvimos en Panamá Viejo, agrediendo a un miembro de la Policía Nacional. Bien, yo le voy a decir a usted varias cosas. Uno, y excúseme si ya lo tienen y yo lo desconozco. Es importante que la policía tenga cápsulas que le da a la ciudadanía de la importancia de la labor o de la función policial y por qué tiene que llevar a cabo determinadas acciones. No sé si ustedes tengan ese programa, pero es importante que ustedes tengan un programa de información a la ciudadanía de qué implica la función del policía. 2, reforzar su dirección de asesoría legal, porque mucho depende de la forma de defensa del abogado. Para que un abogado pueda defender con efectividad, tiene que saber sustentar las posturas con la ley, con la doctrina. A veces hay abogados muy roncones que salen por los medios de comunicación y a la hora que tienen que fajarse en la sustentación de los recursos, cero, bolero, nanaina, nanina. Ese es lo segundo. Tercero, primero, fíjese, lo primero es básico. La ciudadanía tiene que conocer y saber qué puede hacer y qué no puede hacer. 2, fortalecer su equipo de asesoría legal. Yo no estoy diciendo que no esté fortalecido, mejorarlo. Yo como docente tengo que mejorar, por eso me exigen capacitaciones constantes. Tercero, explicarle grupo por grupo a los efectivos de la policía el manejo
de circunstancias la negociación. Agote la negociación porque acuérdese que tiene que utilizar inteligencia emocional. Eso que le pega a un policía, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que le pegue a un policía. Esa persona está cometiendo un delito. Y dependiendo del tipo de daño que le hizo al policía, lesiones personales. Y se le va a tener que iniciar un proceso, porque eso no está bien. Él está en el ejercicio de sus funciones. Y hay un artículo del Código Judicial que habla de esa persona que impide el ejercicio de las funciones de un servidor público. Y si bien es cierto, usted no es autoridad, usted es un servidor público, entonces tiene que la policía empezar a actuar e interponer también la policía las demandas pertinentes. Pero si usted no empieza a actuar también interponiendo las demandas penales, entonces ¿a dónde quedamos? Se quedó entonces usted pegado. Y eso no puede ser. Si yo vengo y le meto un trompón a usted, si es cierto, yo soy una dama, pero no tengo el derecho de pegarle a usted, ¿acaso que lo parí? Entonces, ustedes tienen también que interponer las demandas penales pertinentes. Usted no se puede quedar de brazos cruzados. Esas son las recomendaciones que yo le puedo. Mientras usted, en la medida en que usted no actúe y usted no demande, sabiendo que usted tiene la razón y ese es su derecho, lo van a traer de trapo de fogón desde Chiriquí hasta Darién. Entonces tienen que actuar comisionados. Esas son las recomendaciones que le puedo dar. Doctora, buenas tardes. Buenos días, perdón. Su comisionado Julio Hugo. Bueno, primero darle las gracias. Realmente interesante la capacitación. Creo que estas 7 recomendaciones nos las llevamos, de las cuales hay varias que estamos trabajando y otras que tenemos que fortalecer. Pero creo que lo importante es ganar con catedráticos como usted, que tienen esta oportunidad, este intercambio, y ha conocido la institución por muchos años, su desarrollo, y creo que ha podido usted ser fiel testigo de lo que hemos logrado nosotros en avances en torno al tema de el apego a los procedimientos, apego a la norma y obviamente velar por el tema de los derechos de los ciudadanos, derechos humanos. Creo que ha sido un enfoque de crianza de todos los que estamos aquí. Ninguno de los que estamos aquí tiene más de 30 años en la policía. O sea que todos fuimos criados y formados como personas garantes de ley. Quería darle las gracias primero por todo esto, lo que está haciendo. Y creo que lo importante es que usted va a hacer ese trampolín, de transmitir también las inquietudes, interrogantes de los miembros de la Policía Nacional. Mi pregunta va ahora enfocada a algo muy puntual. Obviamente tengo muchas cosas que preguntar. Voy a usar su YouTube y estar pendiente, interactuar con usted y ver el tema de otros aspectos que quiero tocar. Pero el día de hoy nada más voy a hablar sobre algo muy puntual. Si tenemos tantas nosotros normativa que regula el accionar de la Policía Nacional, usted nos ha dado un pequeño bosquejo de las acciones que nosotros podemos cometer como miembros de la Policía Nacional y servidores públicos. ¿Usted considera que es necesario hacer una norma especial como la que está impulsando la diputada Mayín Correa en la Asamblea? ¿Es necesario o es que simplemente eso es un tema que va a incorporarse en materias que nosotros no estamos condicionados para hablar, que son temas políticos y que al final cala directamente en el subconsciente colectivo de la comunidad al pensar que estamos nosotros trabajando fuera de la ley? Gracias. ¿Qué aspectos específicos? ¿Qué aspectos específicos? Lo que está... Un punto específico para desarrollarle más el tema y no hablar tan un punto específico del proyecto. Nosotros por lo menos hemos podido escuchar que la misma diputada ha planteado temas sobre la regulación de la extralimitación de las funciones de los miembros de la Policía Nacional en su accionar. Asumo yo que en temas como los que usted nos planteó, el tema de las detenciones ilegales, el tema de las violaciones de los derechos, temas puntuales que al final ya están en la norma penal. ¿Por qué tenemos entonces que hacer algo especial? No entendí. Bien, fíjese, mire.
Ustedes saben que una de las, y por eso le pregunté un tema en específico, no porque no conociese el anteproyecto. Ustedes saben que una de las funciones, o la principal, o dentro de la gama de funciones de un diputado está el legislar y es el de crear normas. Sin embargo, yo siento que con respecto a la extralimitación de funciones o no de un policía no hay que regular, o desde mi punto de vista, ojo, desde mi punto de vista, no hay que ampliar ningún artículo más, porque el policía no es el enemigo. El problema no está en la norma, el problema está en el enfoque y en la forma de aplicar la norma. Y no es que la policía lo está haciendo mal, hay que perfeccionar la metodología en algunos aspectos como todo de la policía. Porque tenemos que entender que a la policía no se le puede amarrar las manos porque vamos a quedar en manos de la delincuencia. Y eso no nos conviene absolutamente a nadie. Porque nosotros estamos acostumbrados aquí en Panamá en poder salir. Ahora tenemos una situación que nadie se esperaba a nivel mundial. De ir y tomarse el té con la amiga, con los amigos, visitar a los familiares, ir a ver lo que no se le perdió en los centros comerciales, viendo a ver si la Virgen le habla. Y si nosotros le ponemos un bozal y cadenas al actuar de la policía, no vamos a poder ni siquiera asomar la nariz por la ventana de nuestras casas. Y creo que esa no es la solución, porque no es que el policía es violador de derechos humanos, no. Hay debilidades en la capacitación y en el actuar y en el mecanismo de defensa que tienen ustedes mismos. Hay que interponer también demandas. Usted también tiene que demandar porque ese es su derecho. Entonces creo que esa no es la solución. Nuestro enemigo no es el policía, nuestro enemigo es la delincuencia. El delincuente, ese es el enemigo. Y lo que hacemos a veces con algunas normativas es invitar a que el policía diga, bueno, ahora yo no hago nada, porque si igual me van a pagar, yo no hago nada. Y los perjudicados vamos a ser nosotros los ciudadanos. Pero usted sabe qué, para estas cosas tiene uno que haber pasado una experiencia como la anécdota que yo le presenté al principio. Generalmente cuando hablamos de derechos humanos, o los que hablan de derechos humanos desarrollan los temas desde oficinas con aire acondicionado y tomándose su Coca-Colita o su café y echando chiste y cuento. Y cuando van a la realidad, ven que la situación cambia. Entonces no creo que por ahí sea la solución, pero ojo, le voy a decir algo que decía un gran filósofo y pensador, del cual yo soy admiradora, Voltaire. Decía, no estoy de acuerdo con lo que estás exponiendo, sin embargo, daré hasta mi vida por defender el derecho que tienes de manifestar lo que piensas. Eso es lo que le podría decir su comisionado. Recuerde cuando accesen a mi canal YouTube, suscribirse. Comisionada Sánchez, de parte de la Dirección de Docencia, ¿verdad? Y de la Policía Nacional, damos gracias para abrir este compás de información que en estos precisos momentos son muy valiosas porque esta situación tan excepcional como es la
la que estamos viviendo a través de la situación del coronavirus ha exacerbado, ¿verdad?, que la ciudadanía actúe en forma inadecuada, por no decirle que delictuosamente, porque pegarle a un policía, como se vio en el video, le cae una responsabilidad penal cuando se lleva hasta al sistema penal acusatorio. Entonces, ciertamente, es importante los aspectos que usted nos dio para que tomemos en cuenta y reforcemos, ¿verdad? Por lo menos, sí, ante cada actuar, la autoridad legal interviene. Me parece que es a través del artículo 360, ¿no?, que lo que usted habla sobre interferir la labor policial. Entonces, sí, tomar los otros puntos, ¿verdad?, y transmitirlo a los superiores para que se refuercen con las ideas que usted nos ha brindado y dar, una vez más, que usted nos abre también la oportunidad a través de su canal YouTube, poder hacer preguntas, ¿verdad?, que de repente surgen del día a día que tiene cada uno de los compañeros como jefe de zona o como jefe de área a nivel nacional, porque aquí tenemos compañeros de todas las áreas a nivel nacional. Agradecida una vez más de parte de la Policía Nacional, ¿verdad?, esta oportunidad, doctora Julia Elena Sáenz, de compartir su conocimiento, y agradecidos. Yo les agradezco la oportunidad que ustedes me han brindado, el de poder llevar a cabo este conversatorio académico. Yo quiero darle una voz de ánimo y de aliento porque usted lo está haciendo bien. Pero como en toda labor y actividad, tratamos de buscar el perfeccionamiento. Lo hago yo a través de mi labor docente. Aunque tenga varios doctorados, maestría y todo ese rechinchar, tengo constantemente que estar buscando estrategias de perfección en el ejercicio de mis funciones. Mire, decía mi abuela, que es preferible que la gente hable de uno, aunque sea mal, pero que hable, porque quiere decir que estamos trabajando. Usted está trabajando. Siga con sus funciones, con su labor. Yo lo felicito y le agradezco porque gracias a ustedes yo puedo dormir en mi casa tranquila, porque sé que hay alguien en la calle cuidando mi vida. Y ustedes ahora con la pandemia, con el COVID-19, han sido uno de los más afectados, porque usted no puede darse el lujo de decir, me quedo en la casa para no contaminarme ni a mí ni a los míos, porque su labor implica que usted esté en la calle. Yo los felicito, ánimo en todo lo que les pueda colaborar con muchísimo gusto, y para mí siempre será una excelencia, un honor y una satisfacción estar en estos conversatorios académicos con ustedes. Pero tengo que dar mi comercial. Por favor, suscríbase al canal. Los quiero. Hasta luego. Vamos a suscribir para tener más información.